Bienvenidos. En este vídeo vamos a realizar la instalación de un sistema operativo Windows Server 2016 Standard Edition con experiencia de escritorio en una máquina virtual con una serie de características dadas en el enunciado. En este caso vamos a utilizar una máquina virtual que va a tener unos 2 GB de RAM, un disco duro de 100 GB y bueno, vamos a utilizar un solo núcleo de nuestro sistema anfitrión. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el sistema operativo para evaluación de Windows Server 2016 del sitio web de Microsoft. Ahí tenéis el enlace y desde aquí nos vamos a bajar la versión en español. Nos la descargamos y esperamos a que termine la descarga. Mientras continúa la descarga, lo que vamos a hacer es crear la máquina virtual nueva en la que vamos a instalar el sistema operativo Windows Server 2016 Standard Edition. Pulsamos nueva, le damos un nombre significativo, en mi caso, sistemas operativos, Windows Server 2016 y por si utilizamos más máquinas, esta la vamos a poner 01. De hecho, en una serie de casos prácticos que iremos realizando más adelante vamos a utilizar más máquinas, por eso no está malo de enumerarla. Siguiente, le vamos a asignar 2 GB de RAM. Nos recomiendan 4, pero, hombre, para que funcione con 2 GB no va a funcionar, ¿vale? Va a ir un poquito a lo mejor más lento que si tuviera 4 GB de RAM, pero va a poder funcionar la máquina virtual con el sistema operativo invitado, es decir, con el Windows Server 2016. Le damos a siguiente, vamos a crear un nuevo disco duro virtual. Y bueno, para continuar con el caso práctico lo vamos a dar de 100 GB, le vamos a dar una capacidad de hasta 100 GB. Vamos a utilizar la opción de almacenamiento de la unidad del disco duro físico como reservado dinámicamente. Ya sabemos que reservado dinámicamente lo que va a hacer es que va a crear un fichero un fichero en la máquina real, en el sistema anfitrión, en el que va a simular ese disco duro virtual. En ese fichero se van a guardar todos los datos que se están guardando en la máquina virtual en ese disco duro virtual. Es decir, el fichero real simula al disco duro virtual, al disco duro que le vamos a asignar a nuestra máquina virtual. ¿Qué sucede? Que con la opción reservado dinámicamente, ese fichero comenzará teniendo un tamaño mínimo, unos 2 megas creo que es el mínimo que tiene. Y a partir de ahí ese disco duro, ese fichero irá creciendo a medida que guardemos datos en el disco duro virtual. Por lo tanto, nosotros le vamos a dar un tamaño máximo de 100 gigas, pero comenzará con un tamaño mínimo de 2 megas. Y a medida que instalemos el sistema operativo y añadamos ficheros, ese fichero que simula el disco duro virtual irá creciendo. Como máximo tendrá un tamaño de 100 gigas. Si eligiéramos tamaño fijo, lo que va a suceder es que VirtualBox, nuestro hipervisor, va a crear un fichero de 100 gigas, si es que puede, se lo permite el sistema de ficheros anfitrión, del sistema anfitrión. Y ya está. Que nosotros guardamos 1 giga, da igual, el fichero va a ocupar 100 gigas, porque está simulando con ese fichero todo el disco duro. Es más eficiente tamaño fijo, en principio es más eficiente porque ya tenemos reservados todas las unidades de asignación, todos los sectores de ese fichero estarán contiguos y el acceso será mucho más sencillo, etcétera, y más rápido, pero la contra que tiene es que el fichero del disco duro va a ocupar muchísimo, va a ocupar los 100 gigas reales. Entonces nosotros vamos a trabajar la inmensa mayoría de las veces, por lo menos en este entorno académico, siempre con reservado dinámicamente. Porque así el fichero que va a almacenar el disco duro virtual tendrá el tamaño justo necesario para almacenar los datos que estamos guardando en la máquina virtual. Hay un pequeño problema y es que en reservado dinámicamente, una vez crece el fichero, si después nosotros borramos ficheros dentro de la máquina virtual, es decir, por ejemplo, si el fichero ocupa 20 gigas y porque tenemos un fichero de 1 giga y yo luego lo borro en la máquina virtual, el fichero que representa a este disco duro virtual no va a decrecer, va a seguir ocupando esos 20 gigas de tamaño, ¿vale? Podemos hacerlo utilizando las herramientas de VirtualBox, pero de por sí no va a decrementar el tamaño. Bueno, reservado dinámicamente, siguiente, y ahora seleccionamos la capacidad, el tamaño. 100 gigas le vamos a dar. Fijaos cómo el nombre del fichero va a coincidir con el nombre de la máquina virtual. Eso está bien, lo vamos a dejar así, porque así sabemos que este disco duro en el que vamos a instalar el sistema operativo para esta máquina virtual va a tener este nombre y que es un nombre que identifica a la máquina a la que va a estar asociado. O sea, realmente este disco duro nosotros en principio no tenemos planificado quitarlo de esta máquina y usarlo en otra. Va a ser un disco duro que contenga el sistema operativo de esta máquina virtual, el sistema invitado, ¿vale? Pues nada, le damos a crear y ya tenemos la máquina creada. Lo único, fijaos, a mí me la ha metido por aquí, sistemas operativos, vale, lo vamos a sacar y la vamos a poner por aquí para que quede. Aquí está. Lo único que tenemos que esperar ahora es que se descargue la ISO
es decir, esa imagen ISO, ese fichero que contiene una imagen del DVD de instalación de Windows Server, y una vez se haya descargado, pulsaremos aquí y añadiremos esa imagen. Vamos a ver cómo va la descarga. Bien, ya se ha descargado, así que ahora podemos buscarlo y añadirlo. Bien, vamos a pulsar, le damos a seleccionar archivos de disco óptico virtual y buscamos la ISO. A ver, un momentito, debería estar por aquí. Vale, un pequeño detalle. Bueno, yo estoy trabajando en GNU Linux, en Ubuntu, y bueno, el fichero se ve descargado con la extensión .iso en mayúsculas. En los sistemas Windows, en principio eso no es problema y no debería ser problema aquí, pero por lo visto estaba buscando la extensión en minúsculas y por eso no lo encontraba, ¿vale? Este es el fichero que me acabo de descargar y es el que vamos a seleccionar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Acabamos de simular la inserción de este DVD en una máquina real, en la unidad lectora de DVD. Lo que hemos hecho es añadir esta imagen ISO a nuestra unidad óptica virtual, ¿vale? Muy bien, le damos a aceptar y ahora iniciamos. ¿Qué va a suceder? Pues que va a comenzar el instalador de Windows Server. A ver, vamos a redimensionar. A ver, un momentito, voy a colocar esto. Bueno, aquí tenemos el asistente de instalación. Con este asistente lo que vamos a hacer es llevar a cabo la instalación de Windows Server. Seleccionamos el idioma, ahora mismo todo está en español, fenomenal, nos lo ha detectado. Le damos a siguiente. Y ahora tenemos dos opciones con este CD, o bien instalar ahora el sistema operativo o bien reparar el equipo. Podemos elegir cualquiera de las dos opciones. Si queremos reparar un sistema, nos vamos a reparar. Si tenemos algún problema, no podemos iniciar y queremos tratar de reparar ese equipo, nos iríamos a reparar. Pero nosotros ahora mismo lo que vamos a hacer es un proceso de instalación. Así que nos vamos a instalar ahora. Y ahora pues seguimos el asistente y vamos añadiendo la información que nos solicite que cuadre con los requisitos que nos han dado en este caso práctico. Bien, vamos a instalar Windows Server Standard Evaluation, porque es una evaluación, lo que vamos a hacer del sistema operativo, experiencia de escritorio, ¿vale? Esta es la opción con experiencia de escritorio, es decir, va a tener una interfaz gráfica de usuario. Sin experiencia de escritorio no vamos a tener ninguna interfaz gráfica de usuario. Lo tendríamos que hacer todo a través de comandos de PowerShell. Bien. Standard Evaluation, experiencia de escritorio. Le damos a siguiente. Tendríamos que aceptar los términos de la licencia de software, de este software. Siguiente. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar Windows. Bien, tenemos la unidad de 100 GB y esta unidad no está particionada, no tiene tabla de particiones, ¿vale? Entonces nosotros vamos a crear una nueva partición. Y vamos a crear una partición de 40 GB, como nos dice el enunciado, de 40 GB en la que vamos a instalar el sistema operativo. Le damos a aplicar y nos dice que, bueno, pues que Windows necesita más particiones, que va a crear una serie de particiones adicionales. Fenomenal, le damos a aceptar y fijaos, va a crear una partición de 500 megas en la que va a tener el arranque del sistema, la parte de arranque del sistema, y el sistema operativo propiamente dicho estará en la partición de unos 40 gigas aproximadamente. Y fijaos, tenemos un espacio sin asignar de 60 gigas. Nos piden que creemos nosotros una partición de 60 gigas en la que vamos a guardar pues datos de usuario, etcétera, ¿no? Podemos crearla ya desde aquí o crearla luego desde las herramientas del sistema. Para crearla desde aquí simplemente tendríamos que darle a nuevo y darle el tamaño, ¿vale? Pero nosotros la vamos a crear más adelante utilizando las herramientas del sistema para practicar con ellas. Le damos a unidad 0, partición 2, fenomenal. Ahí es donde queremos instalar Windows y le damos a siguiente. Y ahora comienza el proceso de instalación propiamente dicho, es decir, va a copiar los ficheros, habrá formateado, creado un sistema de ficheros en la partición que hemos creado, se pone a preparar los archivos de instalación, etcétera. Vamos a dejarlo y cuando termine continuamos. Bien, una vez que ha terminado la copia, instalación de características, instalación, está preparando dispositivos, es decir, reinicia y bueno, todavía sigue la instalación, todavía sigue el proceso de instalación, así que bueno, pues seguimos esperando. Bien, nos solicita contraseña para el usuario administrador. Vamos a poner una contraseña fuerte, es decir, una contraseña que tenga como mínimo 8 caracteres, se recomiendan de 12 para arriba, que utilice caracteres alfanuméricos con mayúsculas y minúsculas, caracteres especiales. Vamos a utilizar
una contraseña de ese estilo. Nosotros para los casos prácticos, pues bueno, pues utilizamos siempre la misma, que es esta clave root almohadilla 20, que cumple con todos los criterios, aunque es significativa, pero bueno, con fines didácticos a nosotros nos vale. Le damos a finalizar, está finalizando la configuración y ahora entraremos en el escritorio o en la pantalla de bienvenida. Bien, nos dice presione control al suprimir para desbloquear. ¿Qué sucede? Que estamos en una máquina virtual. Si pulsamos control al suprimir, esa combinación de teclas las va a capturar el sistema operativo anfitrión posiblemente y nos va a mostrar un menú donde podemos elegir distintas opciones, etcétera, pero no nos lo captura la máquina virtual. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mira, en entrada, teclado, nos dice insertar control al suprimir. Podemos pulsar aquí y se insertaría. O bien, si nos fijamos, ahí aparece host más suprimir. La tecla de host, como ya hemos visto en algunos de los vídeos relacionados con máquinas virtuales, con este hipervisor, con VirtualBox, por defecto es la tecla de control derecho, es decir, la tecla de control que aparece a la derecha de la barra espaciadora. Así que si pulsamos control suprimir, nos va a capturar como si hubiéramos pulsado control a suprimir. Bien, esto nos lleva a la pantalla de bienvenida con usuario administrador y tenemos que insertar la contraseña. Insertada, y ahora, bueno, pues esperamos a que se cree el perfil del usuario administrador, se inicialice, etcétera. Bien, nos pregunta si queremos permitir a otros PC o dispositivos de la red que puedan detectar tu PC. Bueno, ahora mismo le vamos a dar que sí. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a configurar con una serie de parámetros de configuración el firewall de Windows para permitir conexiones de la red en la que estamos conectados de otros equipos. Bueno, ahora mismo posiblemente tengamos configurado en VirtualBox una NAT, que es un tipo de conexión de red en el que, bueno, VirtualBox nos va a dar acceso a Internet, pero realmente este equipo va a estar solo en la red, no va a tener comunicación con otro equipo. Ya cambiaremos esa configuración para permitir que este sistema invitado tenga conexión con otros sistemas invitados, es decir, otras máquinas virtuales que se estén ejecutando en VirtualBox y poder realizar pues, una serie de casos prácticos, de supuestos prácticos en los que distintos sistemas informáticos se comunican a través de la red, ¿vale? Y todo ello virtual, sin tener que utilizar máquinas reales. Podríamos hacerlo con máquinas reales, pero bueno, esto nos permite simular este tipo de configuraciones en una sola máquina, en un sistema anfitrión. Bien, pues ya está instalado nuestro Windows Server, ¿vale? Bueno, ahora podríamos actualizarlo y podríamos hacer una serie de operaciones, pero lo importante es que ya lo tenemos instalado ahora mismo. Bueno, ahora nos quedaría el último paso, que es crear una partición de 60 GB para datos. Si nos vamos al explorador de Windows, yo lo he lanzado con la combinación de teclas Windows G, nos vamos a este equipo, tan solo tenemos la unidad lógica C2 puntos, ¿vale? Aquí aparece disco local, unidad lógica C2 puntos. Disco local es la etiqueta que se le ha dado, ¿vale? Que es donde está ahora mismo el sistema operativo instalado. Aquí es donde está Windows. Pero ¿dónde está el resto del espacio de disco? Porque teníamos un disco de 100 gigas. Bueno, pues para poder administrar el disco de 100 gigas vamos a tener que utilizar una herramienta de Windows. Aquí tenemos una serie de herramientas y nosotros la que buscamos es administración de disco. Podemos utilizar administración de equipo, que también incluye administración de disco, o buscar administración de disco. Si nos fijamos por aquí, administración de disco no aparece. Desde luego, si yo lanzo administración de equipos, como comentaba, nos va a aparecer una herramienta que va a permitir administrar distintos aspectos de mi sistema, de mi equipo. Entre ellos, vamos a tener en almacenamiento administración de disco. Y desde aquí yo puedo administrar las unidades de almacenamiento masivo conectadas a mi sistema. Bien, esta es una opción. Fijaos, aquí está perfectamente, administración de disco. Pero si queremos, podemos lanzar el administrador de disco, es decir, solo esta herramienta, utilizando toda la ventana. Es decir, vamos a tener un poquito más de espacio para visionar las opciones que tenemos. Bueno, realmente podemos mover la interfaz, el panel de la izquierda, incluso casi que ocultarlo si queremos, casi, ¿veis cómo está ahora? Y tenemos mucho espacio. No obstante, vamos a ver también administración de disco, que es exactamente lo mismo que este panel que tenemos aquí. Cerramos. Botón derecho sobre el icono de Windows, sobre el botón de Windows, y aquí tenemos administración de discos. Si os fijáis, es exactamente lo mismo. Lo único es que esta ventana ocupa todo el espacio, o mejor dicho, el panel de administración de discos ocupa toda la ventana. Bien, vamos al tema.
Tenemos en el disco 0 de 100 gigas una partición de 40 gigas donde está el sistema operativo, que está ahora mismo con la letra C, dos puntos, con la unidad C, dos puntos, y reservado para el sistema una partición de 500 megas que está oculta, ¿vale? No tiene asignada una unidad, una letra de unidad para acceder a ella, es decir, el usuario no la va a ver porque no tiene que verla. Es una partición que contiene ficheros que van a permitir arrancar el sistema. Nosotros lo que vamos a hacer es crear una nueva partición del resto del espacio que tenemos, de 60 gigas, para almacenamiento de datos. Podríamos crear más particiones utilizando, fijaos, tenemos en este disco duro que va a tener MBR, un MBR, podemos crear hasta 4 particiones primarias, ¿veis? A ver, un momentito. Podemos crear hasta 4 particiones primarias y si necesitamos más podemos crear 3 particiones primarias, ya tenemos 2. Podemos crear 3 particiones primarias y una extendida en la que vamos a poder crear, ¿veis? Registro de arranque MBR. Entonces podemos crear 4 primarias y si necesitáramos más de 4 crearíamos 3 particiones primarias y una extendida con todo el espacio que sobra o que nos quede y dentro de esa extendida particiones lógicas. Bien, en nuestro caso nos piden una partición del resto del espacio de unos 60 gigas. Pues nada, creamos una partición primaria. Le damos botón derecho, nuevo volumen simple, siguiente, todo el espacio, siguiente, y si os fijáis a lo largo del asistente nunca nos van a preguntar si queremos partición primaria o lógica, ¿vale? Que es donde se guardan los sistemas de ficheros. En las particiones extendidas no se guardan ficheros, solo sirven para que dentro de esa partición extendida podamos crear particiones lógicas. No nos lo van a preguntar porque este programa, esta herramienta de administración de discos se va a dar cuenta o si queremos crear una cuarta partición y hay más espacio libre en el disco, se va a dar cuenta de ese detalle, va a crear una partición extendida y dentro de la extendida lógica, con lo cual no se desperdicia almacenamiento. Bueno, seguimos. Unidad G, perfecto, siguiente. NTFS, sistema de ficheros, importante. Nosotros tenemos todos estos sistemas de ficheros, ¿vale? Vamos a utilizar NTFS por sus características, ¿vale? Porque es un sistema de ficheros bastante más moderno que FAT. Nos va a permitir aplicar controles de seguridad que nos interesan muchísimo y además, bueno, pues podemos almacenar ficheros de más de 4 gigas, que es una de las limitaciones principales que tenía FAT. Etiqueta, datos. Le damos a siguiente. Bueno, el tamaño de la unidad de asignación lo dejamos predeterminado. La unidad de asignación es el clúster, es decir, la cantidad de sectores que se van a agrupar en un bloque, que es la unidad mínima que se va a asignar a ficheros. Nosotros predeterminado. Perfecto, le damos a siguiente. Aquí tenemos un resumen de lo que va a suceder, le damos a finalizar y ha creado la partición y la ha formateado. ¿Veis? Ahora, ha formateado con NTFS. ¿Qué es formatear? Formatear es crear un sistema de ficheros. Y ahora sí, lanzamos el explorador de archivos, el explorador de Windows, vemos cómo aparece la unidad G. Por supuesto está vacía porque no hay nada, pero ya en equipo tenemos tanto la unidad G como la unidad C. ¿Veis? Y lo de disco local no deja de ser una etiqueta. Una etiqueta de esa unidad lógica, ¿vale? Que nos está indicando, nos da información sobre esta unidad. ¿Veis? Unos 40 gigas aproximadamente, de los cuales estamos ocupando 10. Y la unidad G, que es lo que tenemos, también es un disco local, ¿veis? Y nos está un disco local, tipo disco local. Tenemos unos 64 gigas, de los cuales estamos usando 100 megas. ¿Esos 100 megas qué van a ser? Pues el sistema de ficheros, la parte que se va a encargar de gestionar los ficheros que tenemos aquí, ¿vale? Muy bien, pues ahora ya sí, esto es todo. ¿Veis? Ya tenemos las 2 particiones como nos solicitaban, ya tenemos nuestro sistema. Ahora deberíamos dar una serie de pasos iniciales una vez instalado nuestro Windows Server, como es configurar la red, configurar el nombre de la máquina que va a tener este sistema. Fijaos, si nos vamos a servidor local, esta máquina tiene un nombre un poco extraño, WinMS. No, eso no es un nombre adecuado para un sistema. Deberíamos ponerle un nombre significativo, un nombre que a nosotros nos permite identificar este sistema operativo, esta máquina. Y después, bueno, en dirección IP esto va a ser un servidor, entonces deberíamos asignarle una dirección IP estática o tener montado un servidor con DHCP que proporcione siempre una dirección IP concreta o que y con DNS que nos resuelva siempre el nombre de la máquina. Hombre, ahora mismo vamos a darle una dirección IP estática, pero esto lo haremos en siguientes vídeos de esta serie de casos prácticos. Así que bueno, nada, por hoy suficiente. Espero que os haya sido de utilidad el vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.